Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de la solución a los problemas de la familia. Estamos al comienzo de un año y generalmente la economía de la familia está siendo afectada. Si no conocemos de la Biblia, la palabra de Dios, no podemos entender todo lo que está ocurriendo. La Biblia es un libro de enseñanza. Dios creó el cuerpo humano para tener la necesidad de comer. Todos los días comemos. La comida viene de la tierra, por eso Dios estableció lo que hoy conocemos como la economía. La economía tiene que ver con la comida, la producción de la comida, tiene que ver con la semilla que se siembra en la tierra para obtener una cosecha. A través de la cosecha hay comida para tener la vida física aquí en la tierra. Dios creó el planeta Tierra, de la tierra creó el cuerpo humano, hay un sistema digestivo de entrada, proceso, salida. Allí está la alimentación. Dios nos alimenta todos los días. Todos los días debemos conocer lo que Dios ha establecido para la salud física. Donde hay buena comida, donde hay buena alimentación, habrá buena salud. Y por la salud podemos trabajar, podemos actuar aquí en la tierra en los propósitos de Dios. Dios es Dios de plan y de propósito. Por eso, al comenzar un nuevo año y saber que muchas familias están siendo afectadas en su economía, problemas en cuanto a no tener para comer, problemas de deudas, problemas de enfermedades, 2 años de enfermedad. La enfermedad es una forma donde vamos perdiendo los recursos económicos, así que hay crisis en la economía familiar. Por eso el tema de hoy tiene que ver con el dinero. El dinero sirve para todo, dice la Biblia. Lo que necesitamos aquí en la tierra, el dinero es necesario. Todos los que somos cristianos necesitamos dinero. Los que no son cristianos también necesitan dinero. Todo ser humano, por el hecho de haber nacido en la tierra, necesita para comer. Y para eso Dios estableció el recurso del dinero. Hoy estaremos enseñando conforme a la Biblia, a la palabra de Dios, cómo Dios puede ayudarnos en cuanto a la comida, en cuanto al dinero. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, yo creo que es importante entender que en el principio, ¿no?, en la creación, Dios destinó lo que era lo que hoy que llamamos economía, vino desde la creación y tiene que ver con el tercer día de la creación, donde Dios hizo la semilla, y de la semilla vinieron los frutos, los árboles, la vegetación, todo lo que el hombre necesita para comer. Dios lo hizo en el tercer día. Sí, la semilla es lo que representa el dinero. Sí. En los tiempos antiguos se usó mucho la semilla como un recurso para comprar los bienes que se necesitaban. Sí. Así que la primera moneda que se usó fue la semilla. Aquí en el sureste, en México, el cacao, la semilla de cacao era la moneda, o fue una de las monedas que empezaron a usarse. Así que todo ello tiene que ver con Dios. Y Dios estableció todo desde el principio, como estás refiriéndolo, en cuanto a la creación del tercer día. Al tercer día, Dios creó la semilla. Para tener para comer. Sí, y bueno, también hoy en día cualquier billete también, los billetes son hojas de papel. Sí. Y la hoja viene de los árboles. Así que todo viene de lo que es el tercer día de la creación. Y el número 3 es un número profético porque nos habla también de la victoria de Cristo Jesús. Vemos, por ejemplo, ciertamente Dios había escogido a Abel, ¿no?, para tener la descendencia después de Jesucristo, pero a Abel lo mataron, lo mató Caín. Después de Adán y Eva. Después de Adán y Eva, entonces vino el tercer hijo, el número 3, que sustituyó a Abel. Que es Set, y es lo que significa la palabra Set, sustituto.
Entonces, por ello vemos, Jesucristo tomó ese tercer hijo, ¿no?, de Adán y Eva, para que después viniese Jesucristo. Y bueno, Él derrotó al diablo, Jesucristo derrotó al diablo en el tercer día, en la cruz, justo con el número 3. Y bueno, a Jesús se le conoce en Juan capítulo 6 como el pan que descendió del cielo, que tiene que ver con comida, o como le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, yo soy el agua de vida eterna, y si de mí bebes jamás vas a volver a tener sed. Así que todos los evangelios hablan de que Jesucristo, Él es nuestra comida, Él es nuestra bebida, Él es nuestro alimento, y que podemos satisfacernos en Él, en su palabra. Y bueno, Jesucristo también se le conoce como, es más, él resucitó entre los muertos el día de la primicia. También, un primer día de la semana, un domingo, Él resucitó de entre los muertos, siendo día de las primicias, que está a la mitad de la semana de los panes y levadura, en las fiestas de primavera, después de la Pascua, porque Jesucristo murió en Pascua y resucitó en el tercer día, que es el día de la semilla, ¿no?, de las primicias. Y hoy Jesucristo en la cruz, Él se hizo primicia para que todos nosotros fuésemos salvos, nos compró a precio de sangre. Y bueno, vemos entonces una relación entre lo que es economía con lo que es la comida, con lo que es el dinero. Y bueno, también, no hay que olvidar de que nosotros celebramos también Santas Cenas. Y las Santas Cenas habla también de lo que es la Pascua. Es comida, se toma el pan y la copa, así que representa el comer. La Biblia está llena de símbolos proféticos, y por eso tenemos que revisar con el Espíritu Santo lo que ya está registrado en la Biblia. Toda la Biblia habla de la respuesta de Dios a los problemas del hombre en la tierra. La respuesta fue Jesucristo, el único que puede ayudar a una persona, a un matrimonio, a una familia, a una ciudad, a un gobierno, a una nación, es Jesucristo. Por eso tenemos que hablar de Jesucristo, el único que puede ayudarnos en cualquier problema que tengamos aquí en la tierra, problemas espirituales, problemas de salud física, problemas económicos, todo está centrado en Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. En el Antiguo Testamento todavía no había sido revelado Jesucristo, por eso hoy el pastor está hablando de símbolos proféticos que hablan de Jesús, como el número 3. El 3 es un número significativo de la persona de Jesús. Jesucristo en 3 días venció al diablo en la cruz del Calvario. Un día donde padeció, un día donde murió y un día donde resucitó. 3 días. Y son los 3 días proféticos para el trabajo de la iglesia aquí en la tierra. Un día son como 1000 años, han pasado ya 2021 años. Estamos pronto al arrebatamiento, entrar al tercer día, que es el milenio. Así que todo esto tiene que ver con la profecía. Lo primero que Dios estableció antes de la creación del ser humano fue la comida. Tuvo que ver con la semilla, tuvo que ver con el dinero. Así que aquí en Génesis, este libro maravilloso que habla de la creación, aquí nos dice Dios en el capítulo 1, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. Aquí está la creación de la semilla. La semilla solamente puede venir de Dios. El hombre no puede crear la semilla. Por eso, si necesitamos dinero, si necesitamos semilla, si necesitamos comida, tenemos que acudir a Dios, el creador de la semilla, el creador de la comida. La Biblia dice en Génesis también allí, en el capítulo 1,
después que Dios creó a Adán y Eva y bendijo a Adán y a Eva y les dijo, van a tener hijos y van a poblar este planeta Tierra. Los primeros habitantes fueron Adán y Eva. Dios es Dios de plan, iba a poblar toda la tierra. Así que Dios dijo, hay comida suficiente para todas las generaciones que nazcan después de Adán y Eva. Dios ha creado el alimento para cualquier persona que nazca en la tierra en cualquier generación. Hoy estamos en la generación del siglo XXI. Las personas que no conocen a Dios, que no conocen de la Biblia, que no conocen de las profecías que están registradas en la Biblia, están diciendo, hay escasez de comida. El problema es la sobrepoblación del planeta Tierra. Muchos están demandando comida y no hay comida en la tierra. Esa es una gran mentira del diablo. Hay que conocer la Biblia, hay que conocer la verdad para ser libres del engaño del enemigo. Comida hay y suficiente comida. El problema no está en la comida, el problema está en el ser humano, en la naturaleza del ser humano, en la naturaleza pecaminosa del ser humano que se ha corrompido. Cada generación va incrementándose la corrupción. Al siglo XXI hay mucha corrupción en el ser humano, mucha maldad, mucha injusticia. Y los que han tenido la oportunidad de tener recursos, acaparan más recursos. Por eso la brecha se ha abierto entre ricos y pobres. Dios está observando lo que está haciendo el hombre aquí en la tierra. Jesucristo dejó la iglesia para hacer luz y sal en la tierra. Por eso el Evangelio es lo único que puede traer la justicia de Dios. Y predicamos a Jesucristo. Pronto viene Jesucristo por segunda vez a hacer juicio a aquellas personas corruptas, aquellas personas que usaron todos los recursos que Dios puso en su gracia y favor en sus manos, pero cometieron injusticia. Así que aquellos que no han creído en la justicia de Dios, que es Cristo Jesús, un día estarán delante del juez de toda la tierra, el creador del alimento, el creador de la semilla, el creador de todo lo que existe, Jesucristo. Él es el autor de la vida y habrá juicio. Por eso debemos conocer la Biblia. La Biblia es un libro que nos va guiando acerca de lo que necesitamos aquí en la tierra. Cuando hay desconocimiento de la Biblia, entonces estamos en tinieblas. Y como hay tinieblas, hablamos lo que no entendemos y creamos ideas, conceptos, filosofías humanas que están perturbando a muchas personas. Hay mucha confusión, engaño, y son los tiempos que vivimos hoy, tiempos de mucha mentira y engaño. Vamos a leer lo que aquí está registrado en la Biblia cuando Dios estableció la creación en Adán y Eva. Ya había comida más que suficiente en la tierra para las generaciones futuras. Capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Os serán para comer. Si Dios es el creador del cuerpo humano y Dios puso la necesidad fundamental de la alimentación, el cuerpo necesita ser alimentado. En esta parte del mundo nosotros comemos 3 veces al día. Desayunamos, comemos y cenamos. El cuerpo necesita comer. Todos los días comemos. Todos los días, por eso cuando oramos en la oración dada a conocer por Jesucristo, que le llamamos la oración al Padre o la oración del Padre Nuestro, siempre decimos, gracias por la comida, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Todos los días estamos dándole gracias a Dios por la comida del día con día. Así que, amigo, amiga, tenemos que ir a la Biblia. Estamos en un tiempo donde el engaño y la mentira se ha incrementado, y cuando hay desconocimiento o ignorancia de la verdad, las personas cometen errores al tomar decisiones. Fuimos creados para administrar los recursos de Dios, tomando decisiones conforme a la voluntad de Dios. Pero si una persona desconoce a Dios, no conoce la palabra de Dios, no podrá tomar la decisión correcta y por lo tanto administrará la escasez en lugar de la abundancia. La Biblia dice, por ejemplo, en Deuteronomio, cuando Dios sacó de la esclavitud al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Estuvieron en esclavitud de Faraón, así que había escasez. Ellos no conocían lo que era el salario justo porque no le pagaban. Por eso al final Dios dijo, todo el sueldo caído será recuperado. Cuando salieron de Egipto el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en la justicia que Dios hizo, dice la Biblia, todo el recurso de Egipto pasó a Israel, pasó a las manos de Israel. Se le llama transferencia de riquezas. Las riquezas de Egipto, de Faraón en Egipto, pasaron a Israel. Ellos habían trabajado, pero no le habían pagado el salario del día con día. Dios es Dios de justicia, hizo justicia. Entonces Dios los llevó por el desierto a la tierra prometida, pero Dios le dijo, van a llegar a la tierra donde yo estaré vigilando la comida, vigilando que siempre tengan para comer. Van a trabajar y van a incrementar su economía. Todo esto está en Deuteronomio, vamos a leer en el capítulo 8, versículo 7 al 10. Allí Dios le está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, lo que sucedería en la tierra prometida. Es la tierra donde hoy está el Estado de Israel. Estamos hablando del Medio Oriente, es donde está Jerusalén. Vamos a leer lo que Dios dijo desde el principio. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuya piedras son hierro y cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí está hablando de la abundancia de Dios. Por eso solamente en Dios tenemos para comer, no solamente en abundancia, sino también en sobreabundancia si estamos cumpliendo las leyes de Dios. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, y comerás y te saciarás. Cuando Dios nos da de comer, no nos da de comer a medias, nos da de comer hasta que estamos totalmente saciados. Pero dice Dios, bendecirás a Jehová. Cuando una persona recibe la bendición de la comida y está experimentando, palpando la realidad de las promesas de Dios, al tener pan para comer, vestido para vestir en su casa, ahora tiene que bendecir a Dios. Y Dios estableció la ley de la bendición para que nunca falte la comida, el vestido y la protección en la familia. Sí, la ley del diezmo y la ofrenda. Lo que Israel conoce como las 7 especies. ¿Sí? Que están todas allí en el versículo 8, esas son las 7 especies. ¿Es el bien de Jehová o el bien que Dios estableció en la tierra para la alimentación de su pueblo? Sí, y hay 8 especies muy características, 7. 7 que están en Deuteronomio 8. 7 es número de plenitud también. Ajá.
Bueno, habla del trigo y la cebada. Trigo, cebada, las vides, habla de las uvas, las higueras, habla de los higos, los granados, habla de la fruta que se conoce como la granada, y de allí está la tierra de olivos o de aceite, o el aceite de olivo, y la miel. Esos son prácticamente los 7, y todas están hoy en día en Israel. Y aquí en México, bueno, tenemos todas estas 7 especies a lo ancho del país. Sí, nuestra nación es una nación súper bendecida por la mano de Dios. En México tenemos muchos recursos, tanto naturales como minerales. Dios puso todo lo que se requería para una gran población en México, y México ha sido bendición a otras naciones. Si leemos de la historia, sabremos cómo de México han llevado tantos recursos como el oro, la plata, el petróleo y otros tipos de recursos a otras naciones, a otros continentes, y todavía México sigue siendo un lugar de bendición. No se ha acabado la bendición de Dios, porque la Biblia establece una ley fundamental, la ley que reveló el Señor Jesucristo. Es en el dar donde está la bendición. Si México ha sido un país dador, si México, a pesar de todo lo que sucedió, sí, ¿no? Porque algunos dicen saquearon a México, pero la Biblia dice que cuando nosotros compartimos lo que tenemos y damos de lo que tenemos, Dios nos da más. Por eso México ha sido un país que no se acaba la bendición. Y tenemos bendición porque Dios así lo determinó. Así que aquí tenemos en la Biblia la palabra de Dios sobre las bendiciones sobreabundantes que Dios tiene para su pueblo o para aquellos que le crean a Él. Dios dijo: y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová. Esto habla del diezmo y la ofrenda. Si tenemos trabajo, tenemos un salario, tenemos dinero, tenemos para comer, tenemos entonces de allí del salario que dar el diezmo y la ofrenda para que nunca se acabe la bendición de Dios. Entonces el ladrón, Satanás, se mantendrá alejado de la bendición que Dios nos da. Pero Dios dice lo siguiente: hay que tener cuidado con el orgullo de ser rico, porque los ricos se enorgullecen y creen los ricos que por su propia experiencia o su propio trabajo o su propia capacidad o habilidad de hacer negocios hicieron mucho dinero. Entonces dijo Dios: tengan cuidado de ese pensamiento. Vamos a leer lo que Dios le dijo en Deuteronomio 8, del 11 al 14. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El dinero viene de Dios, el oro y la plata vienen de Dios. El alimento lo da Dios a través de la tierra, la semilla. Cuando se siembra la semilla, habrá alimento en casa. Todo viene de Dios, pero Dios nos advierte: tengan cuidado de no reconocer quién les está dando la comida, los bienes, las riquezas. Todo viene de Dios. Los bienes y riquezas vienen del cielo, vienen de Dios. Así que hay que agradecer a Dios. Por eso Dios estableció la ley del diezmo y la ofrenda, para que nunca nos olvidemos que todo lo que tenemos en los bienes materiales aquí en el planeta Tierra viene de Dios. Y por eso ofrendamos y diezmamos con alegría y gozo, no con tristeza ni por necesidad, dice la Escritura, sino con alegría y gozo, porque Dios nos ha alimentado
nos ha dado más que suficiente, nos ha ido prosperando. Es lo que dice aquí: no suceda que comas y te sacias y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Dios es Dios de incremento, de aumento, nunca de escasez. Dios cuando da, da en sobreabundancia, pero cuidado con el orgullo del corazón. ¿Qué puede decir una persona en el orgullo? Aquí está, versículo 17. Esto es lo que puede decir un rico o un millonario que cree que por su propia capacidad, inteligencia, ha acumulado tanto dinero. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Aquí está lo que Dios está advirtiendo. Dios conoce la naturaleza humana. Dios sabe la debilidad del ser humano. La debilidad está precisamente en que hacen del dinero su propio Dios. Y hay personas que dicen que el dinero es su propia vida. Ese es un gran error. Esta es una gran trampa del diablo. Por eso Dios dice: tengan cuidado de decir que el poder de su propia mano le ha traído esta riqueza. Versículo 18 dice: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dios es Dios de pactos. Dios establece un pacto y sobre el pacto Él bendice a las generaciones después de la persona con la que hace el pacto. Nosotros hoy recibimos las bendiciones espirituales, físicas y materiales gracias a que Dios estableció un pacto con un hombre en el planeta Tierra. Este hombre le creyó a Dios. Y debido a que le creyó a Dios, Dios estableció toda una línea genética de bendición desde el tiempo de este hombre. Su nombre se llama Abraham. La Biblia dice que hoy todos los que somos cristianos somos herederos de la bendición o el pacto que Dios hizo con Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe. Abraham era un hombre como cualquiera de nosotros que un día Dios le habló, Abraham le creyó, obedeció Abraham a Dios y la obediencia a la palabra de Dios le fue contado por justicia. Él es el padre de la fe y la Biblia dice que Dios caminó con Abraham. Entonces el pacto que Dios estableció con Abraham fue un pacto para la prosperidad, porque Abraham estaba habitando en el seno de una familia de idolatría. La Biblia dice que la idolatría es causa de la ruina, ruina espiritual, ruina económica. Así que había ruina en la familia de Abraham. Su padre Taré adoraban a los dioses de Mesopotamia. Una de las figuras más representativas de las deidades era la luna. Ellos adoraban al dios Luna, así que eran la adoración a los astros. Así que la primera religión antigua que se establece fue la religión de la adoración al sol, la luna, las estrellas, el horóscopo. Así que Dios rescata a Abraham. Lo rescata y le dice: voy a hacer un pacto de santidad, te voy a apartar de todo lo que te contamina y por lo tanto te voy a prosperar. La santidad nos lleva a la prosperidad de Dios. Por eso Abraham fue un hombre próspero, fue un hombre rico en su comarca, en sus tiempos, dice la Biblia, porque le creyó a Abraham, a Dios. Así que desde Abraham viene la bendición de Dios. Vamos a leer lo que Dios ha establecido en tiempos de Abraham, Génesis 12:10. La Biblia dice que hubo crisis, porque el tema de hoy son las crisis que hoy estamos viviendo en la economía familiar. Hay crisis en muchos hogares, hay crisis en cuanto a la
alimentación. En Génesis capítulo 12, versículo 10, allí Abraham pasó por una crisis. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí tenemos entonces la crisis económica, tiene que ver con la escasez de la comida. Quiere decir que no había para comer. Entonces Abraham, dirigido por la mano de Dios, se fue a Egipto. Y es en Egipto donde Dios bendijo a Abraham. La obediencia a la palabra de Dios es fundamental. Dios camina con los obedientes a su palabra. Dice la Biblia allí en Génesis capítulo 13, versículo 1 y 2. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Aquí está. En tiempos de hambruna, en tiempos de crisis económica, en tiempos de crisis del dinero, en tiempos de hambruna, Dios está con Abraham. Así que las crisis no es de ahora, siempre han habido crisis, pero Dios está caminando con los que le crean a Él, con los que crean en su palabra. Dios estableció un pacto. Ese pacto de Abraham se puede activar, amigo, amiga, si tú crees verdaderamente ahora en Jesucristo. Porque dice la Biblia en Gálatas habla de los cristianos, de nosotros los que somos cristianos, todos los que hemos creído en Jesucristo. Ahora la Biblia dice que somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 29. Habla de la conversión del pecador a ser una persona cristiana. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, y no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí está, somos herederos según la promesa que Dios le dio a Abraham. En Abraham empezó la bendición de la prosperidad. Por eso en 3 de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y tengas salud, como prospera tu alma. Vamos a leer un Proverbios capítulo 10, versículo 3, donde dice que Dios no dejará padecer de hambre a los que han creído en Él, a los justos. Son personas que han creído en la justicia de Dios, pero las personas que no crean en la justicia de Dios, que no crean en la palabra de Dios, estarán en problemas económicos. Vamos a leer. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad danzará a los impíos. Más la iniquidad, o sea, la maldad heredada de padres, de abuelos, la iniquidad que tiene que ver con problemas económicos, problemas laborales, tiene que ver con escasez, falta de alimentación. Todo ello estará en la casa de aquellos que no honran la palabra de Dios. Allí mismo también en Proverbios capítulo 15 está hablando también de lo que sucede en la casa del justo y en la casa que no es del justo. 15:6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Allí está. El impío puede trabajar porque Dios estableció la ley del trabajo. El que trabaja tendrá para comer. Una persona no necesita ser cristiana para tener para comer, solamente trabaja y obtiene el recurso para comer. Son las leyes universales de Dios, pero no todos conocen de los principios establecidos en la palabra de Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que el que no trabaje, no coma. O sea que el requisito para comer es el trabajo. Por eso
todo tiene un orden. Así que Dios establece la bendición de la provisión en la casa del justo, pero en aquellos que no caminan en justicia van a ir a trabajar, pero echarán su dinero o su salario en saco roto. Llegará la quincena y ya no tendrán para terminar la quincena. Y cuando a una persona le falta dinero para comprar la comida, verá la necesidad de obtener el dinero pidiendo prestado, de allí la deuda. Por eso los problemas que hoy tenemos los podemos resumir en un cuadro allí, que es la crisis, así le hemos llamado, la crisis del dinero, que tiene que ver con la comida o el alimento. Estamos en medio de una inflación mundial. Los tiempos son los tiempos para todas las naciones fueron afectadas por el coronavirus, todas las naciones han sido afectadas de una u otra manera por la plaga, por la peste que ha afectado el mundo entero. Hoy estamos ya en el problema después de la plaga. Después de la plaga viene el problema del dinero. Todo ello hay una enseñanza en cuanto a la mujer del flujo de sangre. Dice la Biblia, ella estaba enferma, 12 años enferma, y después de la enfermedad había perdido todo su dinero. La inflación, ese incremento de los precios, hoy estamos viendo cómo los precios se van elevando cada día más y hay una disminución del poder adquisitivo del dinero. El trabajo o el salario del trabajo sigue siendo el mismo, pero el poder para adquirir el producto ya ha disminuido. Así que este es el problema de lo económico que hoy tenemos, problemas de deudas, personas que han entrado a la deuda. Hoy se habla de la cuesta de enero para algunas personas. Todo viene por la injusticia del ser humano y la corrupción, la injusticia y la incorrupción. Hemos oído de las noticias que en estos últimos 2 años, los millonarios se hicieron más millonarios. Personas que tenían 20,000 millones de dólares pasaron a tener 200,000 millones de dólares. Esto es lo que ocurrió en estos 2 años, cómo algunas personas aprovecharon estas circunstancias de esta enfermedad para hacer dinero en injusticia y en corrupción. Mayor pobreza es el resultado y bueno, estamos viendo ya en algunos lugares la violencia social. La Biblia le llama tiempos peligrosos. Todo esto está registrado en la palabra de Dios, en la profecía. El dinero, vamos a ir a la enseñanza que nos da Dios en su palabra. El dinero es un recurso que Dios ha dispuesto para que tengamos para comer. Es el recurso para comprar comida, fundamentalmente. Si Dios creó el cuerpo con un sistema digestivo donde necesitamos comer todos los días, entonces necesitamos el recurso para comprar la comida y ese recurso se le llama dinero. Deuteronomio capítulo 2, versículos del 6 al 7, allí habla de esta transacción económica que se hace para tener la comida. El dinero es para comprar la comida de manera fundamental. El hombre necesita lo básico, la comida, el vestido, el tener un cobijo o una casa donde vivir. Todos estos son recursos que necesitamos y Dios nos los va proveyendo, pero todo parte con el recurso de la comida. Deuteronomio 2 del 6 al 7. Compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis, y también compraréis de ellos el agua y beberéis, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto estos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Después que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los llevó al desierto rumbo a la tierra prometida. Pero en el trayecto a la tierra prometida,
tenían que comprar comida. Había necesidad de comer. El desierto es desierto, no hay nada para comer, pero llevaban dinero. Entonces Dios dijo, van a pasar por estos pueblos, van a ir con estos reyes que están gobernando en estos territorios y pídanle comida a cambio de dinero. O sea, compren la comida. Dios siempre nos manda a comprar, no a pedir regalado nada. Todo cuesta. Así que Dios establece el dinero para comprar. Todos necesitamos conocer estos principios. Por eso aquí dice Dios, compraréis de ellos por dinero los alimentos y comeréis. ¿De dónde viene este recurso? Dice aquí, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Esto habla del trabajo. Dios es el que da trabajo. Dios nos da la capacidad para trabajar, nos da dones y talentos. Toda buena dádiva y don perfecto viene de Dios. Nos da la inteligencia, la sabiduría necesaria para tener un oficio determinado o una capacidad intelectual para aportarlo en el mercado de trabajo y obtener lo que necesitamos, el salario, el dinero para tener para comer. Todo esto son principios de la economía establecidos por Dios. En los tiempos de Jacob tenemos también Génesis 42, versículos del 1 al 5. Allí también Jacob mandó a sus hijos a comprar comida. Hay que comprar si se necesita comer. Se necesita entonces tener dinero. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, que le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí tenemos cómo Jacob mandó a sus hijos a comprar porque no había comida donde Jacob vivía, había hambruna. Entonces Dios estaba con Jacob. Jacob, el nieto de Abraham, Isaac, Jacob. Dios es Dios de pacto, el pacto de alimentar a la descendencia de Abraham estaba allí cumpliéndose. Ahora en Juan, capítulo 4, versículos del 3 al 8, ahora hablamos del Señor Jesucristo. Cristo vivió en la tierra como un ser humano. Mientras vivió en la tierra, fue hijo de familia. Estuvo en el seno del hogar de José y María. La Biblia dice que José era el carpintero de Nazaret. Le enseñó el oficio de la carpintería a su hijo Jesús, su hijo adoptivo. Era el primogénito, el mayor de los hijos. Así que Jesús iba a tener el oficio de su padre adoptivo, José. La Biblia dice que de pronto ya José no está. Entonces Jesús ocupa el lugar. Por eso Jesús es conocido como el carpintero de Nazaret. Jesucristo fue carpintero, trabajó con sus manos, tenía necesidad de comer, junto con su madre María y todos sus hermanos y sus hermanas. Había que alimentar a toda la familia. Entonces Jesús trabajó para tener para comer. Es el ejemplo vivo que podemos tener en la persona de Jesucristo antes de comenzar su ministerio terrenal aquí en la tierra. ¿Cuándo comenzó su ministerio? A los 30 años de edad, dice el Evangelio de Lucas. A los 30 años empezó el ministerio de Jesucristo para servirle a Dios el Padre.
3 años de su ministerio. Jesucristo recorría ciudades y aldeas, enseñando las Escrituras, predicando el Evangelio, sanando las dolencias del pueblo. Pero Jesucristo necesitaba dinero para comer. ¿Cómo alimentar a sus discípulos? Los discípulos necesitaban comer. Entonces tenía allí a una persona que administraba los bienes, los recursos que aportaban personas, como estas mujeres, dice Lucas 8, estas mujeres en agradecimiento, por ejemplo, María Magdalena, una mujer agradecida porque Jesucristo la liberó de 7 demonios, ¿no? Muchos demonios tenía esta mujer y en agradecimiento por haber sido liberada y sanada, aportó de sus bienes al ministerio terrenal de Jesucristo. Cristo tuvo los recursos necesarios para transportarse de una ciudad a otra ciudad, para alojarse y para tener para comer. La Biblia dice que llegó un día a un lugar llamado Samaria, y mientras él estaba esperando la oportunidad de hablar con una mujer de Samaria, los discípulos, como era 12 del día, hora de la comida, fueron a comprar la comida. Es lo que dice la Biblia. ¿De dónde obtuvieron dinero? Había necesidad entonces de comprar la comida. Era Jesús, el Hijo de Dios, aquí en la tierra, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino a darnos ejemplo cómo vivir en el planeta Tierra dependiendo de Dios. Y Dios estableció el dinero como un recurso fundamental para la comida. Vamos a leer lo que sucedió cuando Jesucristo llegó a Samaria. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aquí está, los discípulos de Jesucristo habían ido a comprar de comer. Solamente con dinero podemos comprar. ¿Cómo hoy podemos tener las bendiciones de Dios? Dios es Dios de mandamientos. Nosotros aquí en la tierra solamente tenemos que oír, creer y obedecer. Si lo hacemos, la bendición estará allí. Por eso Dios estableció la Biblia, la palabra de Dios, donde hay instrucciones fundamentales para saber cómo vivir aquí en la tierra, a pesar que el diablo, el ladrón de la comida, el ladrón del dinero, está al acecho. Dios ha prometido protección y seguridad. Vamos a presentar un cuadro, el número 5, donde habla del nuevo pacto. Toda persona entra al nuevo pacto. Cada vez que nosotros los cristianos estamos en la celebración de la Santa Cena, estamos recordando el nuevo pacto en la sangre de Jesucristo. Cristo nos compró con su propia sangre. El dinero sirve para todo aquí en la tierra, menos para comprar la salvación. La salvación Dios la compró por medio de la sangre de su Hijo. La sangre de Jesucristo no tiene precio. No podemos nosotros valuar o considerar todo el dinero que hay en la tierra que represente el precio que Dios pagó por nuestra salvación de vida eterna en Cristo Jesús. Por eso hoy nuestro propietario es Dios. Cristo nos compró. Somos hijos de Dios gracias a Jesucristo. En Corintios, Primera de Corintios, habla de este nuevo pacto cada vez que estamos tomando la Santa Cena. Y dice aquí, capítulo 11 de Primera de Corintios, dice versículo 25 y 26. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesucristo, por medio de su sangre, nos ha comprado. Ahora nosotros vivimos para Cristo. Él es nuestro Señor. Le servimos a Cristo todo el tiempo, 24 horas del día. Estamos pensando en Jesucristo. Le estamos sirviendo a Jesucristo. Donde quiera que nos movemos, hablamos de Jesucristo. Si tenemos un trabajo en lo secular aquí en la tierra, allí en ese trabajo secular hablamos de Jesucristo, porque Él es nuestro patrón. Él es quien nos paga, Él es quien nos da vida, salud, prosperidad. Él es el que nos favorece con el jefe en el trabajo secular. Así que cuando caminamos con Jesucristo, la gracia y el favor de Dios está con nosotros para con la relación de los hombres. Así que nosotros caminamos siempre en la bendición de Dios. Donde hay un hijo de Dios que camina en relación con Jesucristo, la bendición allí está. Donde hay un ungido de Dios, ungida de Dios, siempre estará allí la bendición en una ciudad, en cualquier nación de la tierra. ¿Cómo viene la ayuda de Dios? La ayuda de Dios viene a través del nuevo pacto que hemos hecho con Jesucristo. Cristo, Él es nuestro Señor y Salvador, y ahora este es el pacto. Número 1, Dios nos da trabajo. El trabajo es un don de Dios. Eso dice Eclesiastés 3:10. Después del trabajo tiene que estar el salario. Donde hay trabajo, hay salario. Jeremías 22:13 habla del salario del trabajo. Pero después del salario, esto es fundamental, viene el diezmo. El diezmo es lo que nosotros apartamos para darlo a Dios. El diezmo es de Dios. El diezmo es la garantía que tenemos nosotros los cristianos aquí en la tierra. Número 1, de la protección de Dios. Dios nos protege. Número 2, Dios nos provee. Provisión y protección. Protección y provisión viene con el diezmo. Una persona puede tener trabajo porque en la misericordia de Dios, Dios te puede dar trabajo, te puede dar salario. Pero si la persona no diezma a Dios, no tiene seguro. Seguro de protección, seguro de provisión. De otra manera, no tienes un seguro contra el diablo. El diablo, él es el ladrón. El diablo está queriendo quitarte el dinero viene del trabajo, por lo tanto va a trabajar el diablo para que tengas problemas en tu trabajo. El diablo está trabajando en la crisis económica, por eso tenemos que refugiarnos en Dios. Dios nos da trabajo, salario, pero hay que cumplir con el diezmo. El diezmo nos asocia con Dios para que haya la provisión y la protección, sobre todo en los tiempos de crisis, tal como hoy estamos viviendo. Puedes leer Salmo 55, donde habla del pacto. Todos los que hemos entrado al nuevo pacto de la sangre de Cristo somos hijos e hijas del pacto. Por eso, amigo, amiga, si tú no estás en el pacto con Dios, ¿por qué no entras al pacto en este momento? Hoy tú puedes entrar a la salvación en Cristo, entras a ese pacto y ahora tú puedes estar en la bendición de provisión y protección. Salmo 55 y después del 14 al 15. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ahí está, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Así que Dios es Dios de pactos. El pacto que Dios estableció con Abraham es el pacto que ahora tú y yo podemos tener en las bendiciones de la prosperidad, y Dios selló ese pacto con
la sangre de Jesucristo al derramarse en la cruz del Calvario. Por eso dice Gálatas, allí dice la Biblia que cuando Cristo rompió la maldición de la pobreza, la maldición de la enfermedad, ahora la promesa que Dios estableció con Abraham viene con nosotros. Así que leamos ahora el versículo 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invócame en el día de la angustia, como son los tiempos de ahora. Estamos afectados por un enemigo, por un virus, así que este es el tiempo de invocar a Dios. Aquellos que están pagando sus diezmos y sus ofrendas, Dios escuchará el clamor y lo protegerá. Podemos leer Malaquías capítulo 3, versículo 11, versículo 10 y 11, habla de la bendición del diezmo, 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que os sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Ese es el seguro de protección. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. El diezmo nos da ese seguro de protección contra el diablo, amigo, amiga. Hay que ser sabios al caminar en la tierra. Abre tu corazón, recibe a Jesucristo. Solamente tienes que decir: Señor Jesucristo, me arrepiento de todo pecado de la ignorancia y hoy te acepto como mi Señor y Salvador. Señor, ayúdame a caminar en obediencia a tu palabra y hoy me declaro tu hijo o tu hija en Cristo Jesús. Si tú haces esta oración, ya estás en el camino de Dios. Siempre tenemos la oportunidad de ser alimentados en la palabra y ser orientados en la profecía. Mañana 12 del día en online les esperamos. Gracias por habernos acompañado, que las bendiciones sigan estando en ti y en toda tu casa. Hasta nuestro próximo programa.